Bueno, como decía Loli, seguimos con el tema del crecimiento espiritual un martes más. Amén. Hemos estado usando como base para este estudio Efesios capítulo 4, verso 13, que dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En este pasaje se resume toda la idea, que es crecer espiritualmente hasta ser un cristiano maduro, conforme a la medida de Cristo, como acabamos de leer. Amén. Hemos venido diciendo que Jesús es nuestro referente y nuestro modelo a seguir a la hora de crecer espiritualmente. Y aunque no lo consigamos en esta vida, aunque ninguno conseguirá en esta vida ser exactamente como Cristo, es ahí donde debemos poner nuestra mira, donde debemos poner nuestro objetivo. Amén. En ser como Cristo. También usamos el versículo de Juan, primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Jesús anduvo perdonando, amando, Jesús anduvo en humildad, Jesús anduvo en temor de Dios, Jesús anduvo en paciencia, en obediencia al Padre, etc. Amén. ¿Por qué pudo Jesús andar de esta manera? Porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo ungió a Jesús para poder agradar al Padre. Amén. Dijimos también que para conocer cómo anduvo Jesús, debemos estudiar la vida de Jesús a través de la Escritura. Pero esto no debe quedar como mera información en nuestra cabeza. Amén. Sino que sabiendo cómo anduvo Jesús, nosotros debemos andar como Él. Este es el mandamiento. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No es una opción, sino que es un deber, un mandamiento. Como cristianos debemos apuntar a esa meta, andar como Jesús. Imitar su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de amar, etc. Amén. A fin de ser como Él. ¿Y por qué debemos ser como Él? En primer lugar, como dijimos, porque es un mandamiento de Dios, debe andar como Él anduvo, porque es una necesidad que tenemos como cristianos, crecer espiritualmente, así como cuando un niño nace, es pequeño, tiene la necesidad de crecer. Es una necesidad para el niño desarrollarse e ir creciendo. Amén. Y porque hay un anhelo en nuestro corazón puesto por el Espíritu Santo, un deseo de crecer, de querer ser como nuestro Padre. Amén. El anhelo está en nuestro corazón. El deseo de crecer está en nuestro corazón. Yo creo que nadie puede decir yo no quiero crecer, o yo no deseo crecer, o yo no anhelo crecer. Amén. Lo que pasa es que muchos no estamos dispuestos a pagar el precio que conlleva el crecimiento espiritual. ¿Deseas crecer? ¿Tienes el anhelo de crecer? Yo creo que sí, todos tenemos ese anhelo como cristianos, porque el mismo Espíritu Santo pone en nosotros el querer, el desear ser como Jesús. Amén. Dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hay un enemigo que se llama pereza, que se levanta muchas veces en nuestra vida para no dejarnos crecer. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Josué debía esforzarse en obedecer y en poner en práctica la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Amén. Sin esfuerzo, por nuestra parte, no se puede crecer. Dijimos también que todas las personas han nacido de un padre y de una madre, pero los creyentes en Cristo, los que hemos rendido nuestra vida a Jesús, hemos experimentado dos tipos de nacimiento, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Amén. Antes de venir a Cristo, nuestro espíritu humano estaba muerto a causa del pecado. Nacemos en esa condición de muerte espiritual a causa del pecado. El pecado entró en el ser humano cuando éste desobedeció en el huerto del Edén, cuando Dios le dijo, el día que comieres del fruto ciertamente moriréis. Amén. Morimos espiritualmente el día que comimos, el día que desobedecimos a Dios. Y a partir de ese momento todo ser humano nace en esa condición de muerte espiritual. Amén. Pero cuando nosotros creemos en Jesús,
Ocurre un milagro dentro de nosotros que la Biblia le llama nuevo nacimiento. El Espíritu Santo viene a nuestro espíritu impartiéndonos la vida eterna de Dios. La misma vida de Dios imparte el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Amén. Y podemos volver a tener comunión con Dios a través de nuestro espíritu resucitado o vivificado. Dijimos hace unos martes que somos un alma, amén, compuesta de mente, voluntad y emociones. Dijimos que a través del cuerpo nosotros podemos interactuar o tener comunión con el mundo físico a través de los 5 sentidos, pero a través del espíritu nosotros podemos tener comunión con Dios. Podemos interactuar con el mundo espiritual, o sea, con Dios, y a la vez, por ese mismo canal, por ese espíritu vivificado o resucitado, podemos recibir de Dios. Es a través de ese canal que Dios imparte la vida eterna a nuestra alma. Amén. Tenemos vida eterna porque fluye a través de nuestro espíritu la misma vida de Dios, haciendo de nuestra alma un alma inmortal. Amén. Por eso la persona que no cree, la persona que no ha entregado su vida a Jesucristo, no puede tener comunión con Dios. Es imposible que una persona no creyente tenga comunión con Dios, porque ese canal espiritual está cerrado. Su espíritu está muerto a causa del pecado. Amén. Quiero volver a leer Juan capítulo 3. Lo leímos el martes pasado, pero vamos a volver a leerlo. Juan capítulo 3, del 3 al 5, dice así: respondió Jesús: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí está lo que venimos diciendo: el que no nace de nuevo no puede tener comunión con lo espiritual, con Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo es posible que alguien ya viejo vuelva a nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Amén. El que no nace de espíritu no puede tener comunión con Dios. Aquel que no tiene un espíritu vivificado por el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios que el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Se fusiona el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. Amén. Después de ese nuevo nacimiento empieza la etapa de crecimiento, una etapa de desarrollo espiritual donde debemos tener como objetivo el ser como Jesús, el imitar a Jesús. Amén. Pablo dijo: corramos con paciencia la carrera con los ojos puestos en Jesús. La idea es madurar, la idea no es quedarnos como niños, la idea es crecer. La idea es madurar espiritualmente como creyentes cada día un poquito más. Amén. Dejar de alimentarnos con leche espiritual, como dijimos el martes pasado, y pasar a la comida sólida. Amén. A entender cosas más profundas de Dios. Dios está dispuesto o quiere enseñarnos cosas cada día. Amén. Pero muchas veces no podemos recibir ese alimento, esa palabra que Dios tiene para nosotros por nuestra inmadurez. Todavía no estamos preparados para recibir ciertas cosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Quiero leer de nuevo también 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, verso 2 al 3. Dice, habla el apóstol Pablo aquí: os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces de digerirlo, ni lo sois todavía, porque aún sois carnales. Pues mientras haya entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y os portáis como la demás gente? Amén. Aquí vemos que esa gente no era capaz de recibir un alimento más sólido de parte de Dios. ¿Y por qué no era capaz? Porque las enseñanzas más básicas del Evangelio aún no habían cambiado su vida, no habían digerido aún la leche, no habían entendido lo más básico del Evangelio: el perdón, el amor, el servicio. Esta gente no había entendido lo más básico del Evangelio. Amén. Alguien que no ha entendido, por ejemplo, que debe perdonar, que debe servir,
Una persona que no es capaz de perdonar, a esa persona no se le puede enseñar algo más profundo de Dios, no se le puede enseñar cosas más profundas de Dios. Esto es lo que quiso decir Pablo: si aún no soy capaces de digerir, de entender lo más fácil del Evangelio, ¿cómo puedo enseñarles cosas mucho más profundas? No eran capaces. Y la idea es que vayamos creciendo para que seamos capaces de poder recibir cosas más profundas de parte de Dios. Amén. Dijimos también que para algunos ya es hora de dejar de ser niños. Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 13, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Hay un momento que debemos dejar las cosas de niño, ir dejando atrás las cosas de niños para ir madurando. Amén. Debemos tomar conciencia del nivel de madurez que tenemos y si este nivel de madurez está de acuerdo con el tiempo que llevamos de creyentes. Amén. Si llevamos años de creyentes, si llevamos años de convertidos a Cristo y actuamos todavía como niños, criticando, murmurando, juzgando, enojándonos, etcétera, etcétera, debemos tomar conciencia y tomar la decisión de dejarlo de niño y empezar a crecer, empezar a madurar. Amén. Hay muchos cristianos que ya deben dejar de ser niños. Amén. Ser niños tal vez sea un estado de comodidad, no represente riesgos. Amén. Pero la Biblia nos manda a ir dejando atrás lo que es de niño. Amén. Bien, siguiendo con este tema del crecimiento espiritual, cada uno de nosotros somos como una casa que está en construcción. Amén. Hemos puesto nosotros los cimientos en Cristo Jesús, pero a partir de ahí debemos trabajar cada día para construir nuestra vida con la guía y con la ayuda del Espíritu Santo. Como dijo Pepe, Dios nos dio todas las herramientas para edificarnos en Cristo. Amén. Tenemos todas las herramientas para crecer espiritualmente. Nadie puede decir, yo no puedo crecer, o no tengo tiempo para crecer, o soy débil, o estoy muy ocupado. No hay excusas delante de Dios para no crecer. Dios nos dio un mandato. Debemos ser como Él, actuar como Él, pensar como Él, amar como Él, ser como Él. Amén. No podemos decir, yo no puedo, porque tenemos la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Esa misma guía, esa misma ayuda, ese mismo poder que capacitó a Jesús para agradar al Padre. Ese mismo Espíritu está sobre nosotros. Amén. Y debemos saber también que hay muchas cosas que entorpecen, detienen, trancan nuestro crecimiento espiritual. Amén. Y debemos decidir quitar todo aquello que impide nuestro crecimiento espiritual. Dijo Pablo, y esto es muy importante que entendamos, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Amén. Es muy importante que entendamos esto. Hay muchas cosas que no son pecado, muchas actividades que no nos condenan, pero que ocupamos muchísimo tiempo en estas cosas. Cosas que no son pecado, pero que tampoco ayudan a la hora de construir y edificar nuestra vida espiritual. ¿Qué edifica más? ¿Ver series o leer la palabra? Todos lo sabemos. ¿Qué edifica más? ¿Estar 3, 4 horas en las redes sociales o estar 1 hora orando? Amén. Sabemos lo que edifica y lo que no edifica. Amén. Yo no digo que todas estas cosas sean malas, pero cuando pasamos mucho tiempo en estas cosas y luego nos damos cuenta que no tenemos tiempo para construir nuestra vida espiritual, nos damos cuenta que no tenemos tiempo para Dios, estas cosas se convierten en un gran problema a la hora de crecer espiritualmente. Amén. Como dijimos el otro día, debemos redimir el tiempo. Redimir quiere decir rescatar algo que está preso o está esclavizado. Hay mucho tiempo que está preso o esclavizado por actividades que no son pecado, pero que tampoco ayudan, tampoco edifican. Debemos ser conscientes de que ese tiempo lo debemos redimir, rescatar y entregárselo a Dios. Amén. Dios como Padre nos dice qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer a la hora de crecer. Nuestros padres terrenales nos decían, esto no se hace,
Esto sí se hace. Nos decían 1 hora de tele y luego hacer los deberes. Amén. Nos decían también, bueno, a tal hora vuelves de jugar porque tienes que estudiar. Amén. Esto se come, esto no se come. Había tiempo para todo. La Biblia también lo dice, todo tiene su tiempo. Y como cristianos debemos entender que no todo es entretenimiento en la vida, que no todo es pasarlo bien, que no se puede vivir constantemente para estimular nuestros 5 sentidos. No se trata de sentirnos bien todo el tiempo. Amén. Hay una vida espiritual en la que debemos trabajar. Amén. Debemos trabajar. Amén. Hay cosas que debemos hacer que tal vez a nuestra carne no les gusta. Amén. Hay cosas que Dios nos manda hacer que a nuestra carne no les gusta, que es un sacrificio, que nos cuesta hacer. Amén. Pero debemos hacerlo. Amén. Nuestros padres nos decían muchas veces, esto se hace, esto no se hace. Estos padres ejercían su voluntad sobre nosotros. Dios no ejerce su voluntad sobre nosotros. Él deja que nosotros libremente tomemos la decisión. Amén. Dios nos dice hoy, ya vale de tanto entretenimiento, tienes deberes que hacer. Ya vale de querer tanto pasarlo bien. Hay cosas que debes atender de tu vida espiritual. Amén. Él está esperando que nosotros respondamos a ese llamado, que tomemos la decisión de crecer. Amén. Debemos alimentarnos de las cosas espirituales para crecer. Dios no nos obliga. Dios está esperando nuestra respuesta, que nosotros nos pongamos delante de Él y tomemos la decisión de crecer. Amén. Y usemos todas esas herramientas que Dios nos dio. Amén. Otro punto, debemos entender o discernir en qué etapa de nuestro crecimiento espiritual nos encontramos para no actuar muchas veces como lo que no somos. Amén. O hacer algo para lo que no estamos preparados. Los niños suelen vestirse muchas veces con la ropa de sus padres, ponerse los tacones de su madre, ponerse los abrigos grandotes y actúan como si fueran adultos. Amén. Muchas veces el cristiano es así, se pone un ropaje, una apariencia de maduro, de estar preparado para hacer algo, pero en realidad no lo está y debe ser consciente de su verdadero crecimiento, de su verdadera estatura espiritual. Amén. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios, y debemos discernir en qué tiempo, en qué nivel de madurez nos encontramos. Amén. Eso es, el Espíritu Santo nos puede revelar esas cosas, porque nuestro corazón muchas veces nos engaña y nos dice, tú eres esto o eres aquello, o estás a este nivel. Amén. Pero es Dios el que debe, por medio del Espíritu Santo, enseñarnos, mostrarnos nuestro estado espiritual, nuestra madurez espiritual, en qué etapa de nuestra madurez espiritual nos encontramos. Y a partir de ahí ponernos a trabajar por ir escalando, por ir madurando un poquito más cada día. Dios preparó ya de antemano todas aquellas circunstancias que iban a acontecer en nuestra vida para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, a fin de usarnos para el propósito que Él tiene para nuestra vida. Amén. Hay tiempo para cada cosa, hay tiempo de parvulitos, tiempo de escuela, tiempo de instituto, tiempo de universidad, y hay que hacer cada cosa en su tiempo, calibrar nuestro tiempo con el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo, nosotros tenemos otro tiempo. Se dice que el tiempo de Dios se llama Cairo, el tiempo del hombre se llama Crono. Amén. En el tiempo Cairo de Dios es donde Dios preordena, fija, predestina todas aquellas cosas que van a suceder en nuestra vida. Y muchas veces nuestro tiempo no se ajusta al tiempo de Dios. Amén. Y debemos tener sabiduría para calibrar nuestro tiempo con el tiempo de Dios. Amén. Que Dios no nos diga en algún momento, debería ser ya maestro. Y otra vez tengo que esperar por ti, otra vez tengo que tener paciencia para que tú vuelvas a digerir lo más básico del Evangelio. Ya puse todo en ti, todas las herramientas para tu desarrollo espiritual y no las estás usando.
Amén, que Dios no nos diga, que no nos tenga que decir estas cosas, porque el crecimiento espiritual es querer, es actuar, es desear. Amén. Ahora bien, ¿cómo puedo saber dónde me quiere Dios? ¿O cómo puedo saber en qué etapa de mi crecimiento espiritual me encuentro? Como dije, el Espíritu Santo en 1 Corintios 2:12 dice que recibimos el Espíritu que viene de Dios para que entendamos las cosas que Dios nos dio. Amén. Nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios para entender, para saber, para ser guiados por Dios. Amén. Tenemos como asistente en este viaje de crecimiento espiritual al Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad, dice la palabra. Él nos capacitará, dice Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe, templanza, bondad, dominio propio, etc. Amén, pero está en nosotros el querer crecer espiritualmente. Está en nosotros decidir alimentarnos de las cosas espirituales. Crecer es un esfuerzo. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. David le dijo a Salomón, esfuérzate y sé hombre. Requiere de valentía. Amén, crecer espiritualmente. Solemos decir que somos lo que comemos. Amén. Y debemos hacernos esta pregunta, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿O qué estamos alimentando más? ¿Nuestra carne a través del entretenimiento? ¿O nuestro espíritu a través de todo aquello que Dios nos dio para crecer? La Biblia habla de buscar el reino de Dios, nos habla de pensar en cosas excelentes, nos habla de actuar de una manera determinada. Amén. Nacer no requiere ningún esfuerzo. No nacimos porque quisimos, nacimos simplemente, pero el crecimiento sí implica de nuestra parte, hacer algo de nuestra parte, alimentarnos correctamente, hacer ciertas cosas. Amén. Dijimos el otro día que hay cosas que debemos reforzar en nuestra vida a la hora de crecer espiritualmente. Debemos reforzar el servicio, la oración, la lectura. Debemos trabajar en nuestro carácter. Debemos desarrollar cada día más, un poquito más, el temor de Dios, el respeto, la reverencia, la obediencia, etcétera, etcétera. Amén. Hay ciertas consecuencias que podemos sufrir si somos cristianos inmaduros. Amén. Por eso es tan importante crecer espiritualmente para ser usados por Dios. Dijimos el otro día que el mundo necesita una iglesia madura, que ahí fuera hay gente verdaderamente mala, egoísta, pero también hay gente necesitada, que necesita una palabra a su tiempo, necesita ser ministrada por una iglesia madura. Necesitamos ser maduros para ministrar también a nuestros hermanos, para no meter la pata, saber decir lo que hay que decir cuando hay que decirlo. Amén. Debemos madurar si no queremos tomar malas decisiones, si no queremos ser manipulados por el enemigo, por las personas, por nuestro propio corazón. El cristiano está atacado de todos lados. El enemigo nos ataca a través de personas, nos ataca a través del mundo, nos ataca a través de nuestro propio corazón, nuestra propia naturaleza caída. Y debemos ser maduros espiritualmente para saber discernir todas esas voces. Amén. Y saber hacer la voluntad de Dios. Amén. Así que hasta aquí hoy, la lección de hoy. Debemos crecer espiritualmente, debemos trabajar cada día un poquito más. No se trata de volcarse un 500% a leer, a orar. Hay tiempo para el entretenimiento, hay tiempo para la distracción, pero que esa no sea nuestra motivación de vida, solo el entretenimiento, solo la distracción, solo el pasarlo bien. El diablo ha creado un mundo para que el cristiano no tenga tiempo para Dios. Nos ha dado tanto entretenimiento que el cristiano últimamente no tiene tiempo para Dios. Redes sociales, series, internet, una infinidad de cosas en las cuales ocupamos mucho tiempo y parece que nos olvidamos de las cosas de Dios. Y debe ser al revés. El cristiano debe darle primero a Dios lo que es de Dios. Y luego, sí,
entretenerse, disfrutar de todas estas cosas que, como dije, no son pecado, pero se transforman en pecado cuando nosotros le damos más importancia a esas cosas que a Dios. Así que crecer es una actitud, amén, una actitud diaria. Hoy voy a crecer un poquito más. Hoy voy a ver una serie, pero primero voy a darle a Dios lo que es de Dios. Voy a estar un tiempo en oración. Amén.